La historia de la salvación está tejida por los hilos invisibles del amor, la fe y la esperanza. Desde el principio, Dios en su infinita misericordia ha acompañado a su pueblo, guiándolo, corrigiéndolo, levantándolo en cada caída y consolándolo en cada dolor. En esa historia sagrada, que se ha extendido a través de los siglos y de los continentes, la figura de María, la Madre de Dios, brilla con una luz singular, como estrella luminosa que guía al peregrino hacia Cristo. María, la humilde doncella de Nazaret, fue escogida por Dios para un papel trascendental, ser la madre del Redentor, la nueva Eva que, con su sí generoso y obediente, abrió al mundo la puerta de la salvación. Desde aquel momento en que el ángel Gabriel anunció que sería la madre del Hijo de Dios, María comenzó a formar parte activa del misterio de la redención. Ella no fue simplemente un instrumento pasivo, sino una mujer plenamente consciente de su misión. Su vida entera fue una entrega constante, desde Belén hasta el Calvario, desde la huida a Egipto hasta Pentecostés, donde acompañó a los discípulos como madre de la iglesia naciente. Y esa maternidad, lejos de limitarse a los días de la vida terrenal de Jesús, se prolonga misteriosamente hasta hoy. María es, por voluntad del mismo Jesús, madre de todos nosotros, madre de la iglesia, madre de la humanidad. Esa maternidad se ha manifestado en distintas formas a lo largo de los siglos. La historia de las apariciones marianas es un testimonio profundo de ese amor materno que no cesa de buscar a sus hijos para llevarlos al corazón de Cristo. Y entre todas esas manifestaciones celestiales, hay una que resplandece con fuerza especial en el corazón de los pueblos de América: la aparición de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Este acontecimiento no solo es un hecho religioso, sino también cultural, histórico y espiritual, que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de millones de personas, transformando profundamente el rostro del continente americano. Corría el año 1531. El mundo indígena se encontraba profundamente herido tras la conquista. Las estructuras sociales, religiosas y culturales de los pueblos originarios habían sido desintegradas, y el proceso de evangelización enfrentaba dificultades enormes. Muchos indígenas no comprendían ni aceptaban el mensaje de los misioneros europeos, a quienes veían como representantes del poder conquistador. Era un tiempo de confusión, dolor e incertidumbre, y fue precisamente en ese contexto, en medio del sufrimiento de un pueblo herido, cuando Dios en su infinita ternura quiso enviar una señal de esperanza, de amor y de unidad. La visita maternal de María, quien se presentó como madre amorosa de todos los habitantes de estas tierras, sin distinción. El elegido para recibir este mensaje fue un hombre sencillo y humilde, Juan Diego Cuautla-Toatzin, un indígena del pueblo de Cuautitlán, convertido al cristianismo tras la llegada de los franciscanos. Juan Diego no era un hombre letrado, ni ocupaba cargos de relevancia social, pero tenía un corazón puro, dispuesto, sensible a la voz de Dios. Era precisamente en esa humildad donde radicaba su grandeza, y por eso fue escogido por el cielo para una misión extraordinaria. En la mañana del 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a la celebración de la Santa Misa en Tlatelolco, Juan Diego tuvo una experiencia que cambiaría para siempre la historia de México y de América. Al pasar por el Cerro del Tepeyac, escuchó un canto celestial, suave y armonioso, que lo detuvo en su caminar. Al levantar la vista, vio una figura femenina resplandeciente, envuelta en luz, que lo llamaba con dulzura: Juanito, Juan Dieguito. Era la Madre de Dios, que se manifestaba en su lengua, en su cultura, con palabras llenas de ternura y comprensión. Se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y le pidió que fuera a ver al obispo para transmitirle su deseo de que en ese lugar
se construyera un templo donde pudiera mostrar y dar su amor, su compasión, su ayuda y su protección a todos los habitantes de la región. Juan Diego obedeció con prontitud, pero el obispo, Fray Juan de Zumárraga, no le creyó de inmediato. Le pidió una señal para confirmar la veracidad de sus palabras. Juan Diego, atribulado pero confiado, volvió al Tepeyac y la Virgen le prometió que le daría una señal que convenciera al obispo. El 12 de diciembre, en una de las escenas más conmovedoras de la historia de las apariciones marianas, la Virgen hizo brotar rosas de Castilla, flores exóticas para esa época del año y ese lugar. Juan Diego recogió las flores en su tilma, una especie de manto hecho de fibra de maguey, y las llevó al obispo. Al desplegar la tilma frente a él, no solo cayeron las rosas, sino que apareció milagrosamente impresa en ella la imagen de la Virgen. No olvides suscribirte al canal. Esa imagen, llena de simbolismo y belleza, se convirtió en un signo poderoso de la presencia amorosa de Dios en medio del pueblo. La Virgen aparecía vestida con símbolos indígenas y cristianos al mismo tiempo. Su manto azul verdoso, el color de los dioses aztecas, su rostro mestizo, su cinta negra de embarazo, su mirada compasiva y su posición frente al sol y sobre la luna, hablaban profundamente al corazón del pueblo. Era un mensaje visual, accesible, directo, que no necesitaba traducción. Y ese mensaje fue comprendido con fuerza por los indígenas, quienes comenzaron a acudir en masa a recibir el Evangelio, no como imposición extranjera, sino como la respuesta amorosa de Dios a su dolor. El milagro de Guadalupe no fue solo la impresión de una imagen, sino una conversión masiva de corazones. En los años siguientes, millones de indígenas abrazaron la fe cristiana. Lo que los misioneros no habían logrado en décadas, lo logró María con su ternura maternal. Y ese milagro se ha extendido hasta nuestros días. La tilma de Juan Diego, conservada en la Basílica de Guadalupe, sigue intacta después de casi 500 años, resistiendo al paso del tiempo, a atentados, al polvo, a la contaminación. Es un testimonio permanente de la presencia de Dios entre nosotros. San Juan Diego fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 2002. En su homilía, el Papa lo describió como el confidente de la dulce Señora del Cielo, y resaltó su humildad, su fe y su docilidad. Juan Diego no fue solo un mensajero, sino también un ejemplo de vida cristiana, un puente entre dos culturas, un instrumento de reconciliación y paz. La Virgen de Guadalupe no es solamente una devoción popular, es un acontecimiento teológico profundo. María, al aparecerse en el Tepeyac, no solo quiso consolar a un pueblo oprimido, sino también anunciar la universalidad del amor de Dios. Ella vino como madre de todos, más allá de razas, lenguas o culturas. Su mensaje no fue de poder ni de conquista, sino de ternura, de cercanía, de compasión. Por eso sigue siendo tan actual. En un mundo dividido por la violencia, la injusticia, la discriminación y el egoísmo, María sigue diciendo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La devoción guadalupana se ha convertido en una identidad profunda del pueblo mexicano y de América Latina. Cada año, millones de peregrinos acuden al Tepeyac para agradecer, pedir, llorar, cantar, celebrar. Las mañanitas del 12 de diciembre resuenan con una fuerza espiritual indescriptible. En cada rincón del continente, la imagen de la Virgen del Tepeyac acompaña al trabajador, al migrante, a la madre, al enfermo, al preso, al niño. Ella es consuelo, es hogar, es presencia fiel. Pero más allá de lo emocional, la Virgen de Guadalupe nos invita a vivir el Evangelio. Su mensaje es un llamado a la conversión, al servicio, al amor a los más pobres, al respeto por la vida y la dignidad humana. María no vino a sustituir a Cristo, sino a señalarlo. Toda su misión es conducirnos a su Hijo. Por eso, ser guadalupano no es solo tener una estampita o prender una vela, es vivir con el corazón abierto a Dios, es construir una cultura de encuentro, de paz, de fraternidad. Queridos hermanos, que el ejemplo de San Juan Diego
nos inspire a ser humildes, obedientes y generosos. Que no nos dejemos llevar por la indiferencia ni el egoísmo. Que, como Él, aprendamos a escuchar la voz de la Virgen, que sigue hablándonos con dulzura en el silencio de nuestros corazones. Que seamos puentes de reconciliación en un mundo dividido, sembradores de esperanza en medio del dolor, y que María, Nuestra Señora de Guadalupe, siga cubriéndonos con su manto, protegiendo a nuestras familias, guiando a nuestra iglesia, intercediendo por nuestros pueblos. Que ella, la estrella de la evangelización, nos acompañe siempre en nuestro caminar hacia Cristo, el verdadero sol de justicia, el Hijo bendito de sus entrañas, nuestro Salvador y Señor. No olvides suscribirte al canal La Figura de María. En su advocación guadalupana se ha convertido en mucho más que una tradición devocional. Es un fenómeno espiritual, histórico y cultural que ha moldeado la identidad de los pueblos de América. Ella no solo es vista como la Madre de Dios, sino como la Madre del pueblo, la reina humilde que camina junto a los pobres, la mujer que no ocupa tronos, sino que se inclina para servir. Y ese mensaje ha calado profundamente en la conciencia de generaciones enteras, porque la Virgen del Tepeyac no habla en abstracto, sino que se encarna en el sufrimiento de su pueblo y ofrece consuelo real. Uno de los aspectos más poderosos del acontecimiento guadalupano es que anticipa lo que hoy entendemos como inculturación del Evangelio. La imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego no impone una cultura sobre otra, sino que las une. Ella aparece como mestiza con elementos simbólicos de ambas tradiciones, la cristiana europea y la indígena mesoamericana. Su manto estrellado y su rostro moreno, su túnica con símbolos florales y su postura reverente y sus pies sobre la luna expresan verdades teológicas profundas, pero también hablan el lenguaje del pueblo. Esto muestra que el Evangelio puede ser acogido en toda cultura sin destruirla, y que Dios se comunica en la historia de cada pueblo, respetando su identidad. La tilma de Juan Diego es, en muchos sentidos, el primer códice cristiano de América. A través de sus colores, formas y proporciones, enseña una verdad trascendente. El Dios verdadero se hace cercano, y su madre lo acompaña como guía y protectora. En la tilma, María no aparece como diosa ni como figura lejana, sino como madre y sierva del Señor. Ella no eclipsa a Cristo, sino que lo anuncia con su sola presencia, tal como lo hizo en las bodas de Caná, cuando dijo: hagan lo que Él les diga. El mensaje guadalupano es, por tanto, profundamente cristocéntrico. La devoción guadalupana no ha sido estática, ha evolucionado con el tiempo, acompañando los procesos sociales, culturales y espirituales del continente. Durante la independencia de México, la imagen de la Virgen de Guadalupe fue el estandarte de libertad. Miguel Hidalgo la tomó como símbolo de la justicia que debía restaurarse para los oprimidos. No era una manipulación ideológica, sino el reconocimiento de que ella estaba, desde el principio, del lado de los pobres y excluidos. En las guerras, en las persecuciones, en los movimientos sociales, María ha sido signo de unidad, de dignidad y de resistencia pacífica. En los momentos más oscuros de la historia, la Virgen ha sido refugio. Cuando el dolor ha superado las fuerzas humanas, el pueblo ha acudido a ella con fe. Ya sea en las procesiones, en los cantos populares, en los altares domésticos o en las lágrimas del peregrino, María ha estado presente. Y esta presencia no es sentimentalismo, sino una profunda vivencia de fe. Ella nos recuerda que no estamos solos, que el cielo no nos ha olvidado, que el amor de Dios se hace cercano a través del amor materno de María, pero también nos interpela. No basta con venerar a la Virgen de Guadalupe, debemos encarnar su mensaje. Su aparición en el Tepeyac fue una invitación a construir una nueva civilización del amor. Ella pidió un templo, sí, pero no solo de piedra, sino de corazones transformados.
Su mirada nos llama a acoger al otro, especialmente al más vulnerable. Nos desafía a superar las divisiones, a sanar las heridas del pasado, a reconciliarnos con la tierra, con nuestros hermanos y con Dios. La espiritualidad mariana, bien entendida, no es pasiva ni conformista. María es mujer fuerte, valiente, decidida. Su fe la llevó a cruzar montañas para ayudar a su prima Isabel. Su fortaleza la sostuvo al pie de la cruz. En ella encontramos el modelo de discípula misionera, que no se encierra en sí misma, sino que va al encuentro del otro. Ser mariano, por tanto, es ser discípulo activo, constructor de paz, sembrador de esperanza. El Papa Francisco nos ha recordado en varias ocasiones que la Virgen María es madre de un corazón atento, de una presencia constante, de una ternura inagotable. En el pueblo latinoamericano, esa ternura se ha hecho experiencia cotidiana. Millones de personas testimonian cómo, en medio de la pobreza, la enfermedad, la migración o la soledad, han sentido el consuelo de la Virgen. Y ese consuelo no es una ilusión, sino una fuerza interior que impulsa a seguir adelante. La Virgen de Guadalupe es luz en la noche, refugio en la tormenta, sonrisa en medio del llanto. También debemos recordar que la Virgen es protectora de la vida. En su imagen está embarazada, esperando al Salvador. Ella es madre del Dios vivo y, por tanto, defensora de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Su mensaje nos llama a proteger a los más indefensos, a cuidar a los niños, a defender la dignidad de los ancianos, a acoger a los migrantes, a sanar a los enfermos, a valorar la vida como don sagrado. La figura de San Juan Diego, por su parte, sigue siendo un modelo de humildad y valentía. Él no buscó protagonismo, no se exaltó a sí mismo, fue fiel a su vocación, obediente a la voz de la Virgen, paciente en la prueba, generoso en la entrega. Su ejemplo nos habla hoy más que nunca. En un mundo que valora el poder, la riqueza y la apariencia, Juan Diego nos enseña que Dios se revela a los pequeños, que la verdadera grandeza está en el corazón sencillo que escucha y actúa. La Iglesia necesita hoy más Juan Diegos, hombres y mujeres de fe, de oración, de escucha, dispuestos a ser portadores del mensaje de amor y esperanza. Necesitamos evangelizadores que, como él, no tengan miedo de hablar con la voz del corazón, que no se dejen intimidar por las dudas o el rechazo, que se mantengan firmes en la fe. No olvides suscribirte al canal. A nivel eclesial, el acontecimiento guadalupano también es profético. Muestra una iglesia que no se impone, sino que acompaña. Una iglesia que escucha, que aprende, que se encarna en la cultura. Una iglesia maternal y cercana. María no pidió una catedral, sino un templito en el cerro. No quiso un trono, sino un lugar desde donde pudiera mirar, escuchar, amar y consolar. Esa es la iglesia que hoy necesitamos. Una iglesia al estilo de María. En este contexto, la Basílica de Guadalupe se ha convertido en el corazón espiritual de México y de buena parte de América. No es solo un centro religioso, sino un lugar de encuentro con lo sagrado. Allí millones de personas renuevan su fe, encuentran paz, reciben sanación, hacen silencio para escuchar a Dios. Es un santuario de misericordia, donde el cielo se hace presente en la tierra, y cada vela encendida, cada canto entonado, cada lágrima derramada ante la tilma de la Virgen es una oración viva que sube al cielo. A lo largo de los siglos, los papas han reconocido la importancia de la Virgen de Guadalupe. San Juan Pablo II la proclamó estrella de la evangelización del Nuevo Mundo. Benedicto XVI destacó su papel como madre de la Iglesia y protectora del pueblo latinoamericano. El Papa Francisco ha acudido a ella como peregrino, orando por los pobres, los jóvenes y por la paz. El amor a la Virgen une al pueblo y al pastor, a los sencillos y a los sabios, a los niños y a los ancianos. Ella es el lazo que nos recuerda que somos una sola familia en Cristo. Por todo esto, debemos renovar nuestra entrega a María.
Consagrarnos a su Inmaculado Corazón no es un rito vacío, sino una decisión profunda. Confiarle nuestra vida, nuestros problemas, nuestros sueños. Ella nos conduce siempre a Jesús. Y al entregarnos a ella, nos abrimos a la gracia de Dios. Que en nuestras parroquias, comunidades y familias florezca una auténtica espiritualidad mariana. Que no falten los rosarios, las novenas, las peregrinaciones. Pero sobre todo, que haya corazones que imiten a María, puros, disponibles, valientes. Ella sigue diciendo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Y nosotros respondemos, sí, madre, quédate con nosotros. Llévanos a tu Hijo, ayúdanos a amar como tú. En tiempos de oscuridad, la Virgen es aurora. En tiempos de guerra es reina de la paz. En tiempos de confusión, es estrella que guía. En tiempos de dolor, es madre que consuela. Por eso, con San Juan Diego, con millones de fieles a lo largo de los siglos, elevamos nuestra voz y nuestro corazón. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Protege a tu pueblo, ilumina a nuestra Iglesia y llévanos siempre a Jesús. No olvides suscribirte al canal